Hola, en este tutorial nos abocaremos al análisis de la construcción de pruebas de hipótesis, es decir, a la determinación del estadístico del contraste y de la región crítica, y además veremos un concepto importante denominado p-valor o valor p de una prueba. Una vez que el investigador haya establecido las hipótesis nula y alterna a ser confrontadas, tendrá que construir los elementos fundamentales para la toma de decisión. Es decir, tendrá que evaluar cuál es el estadístico del contraste a utilizar y la región crítica pertinente. También deberá establecer el tamaño de la muestra necesario para obtener una potencia adecuada. El punto de partida es entonces el contenido de la hipótesis nula, el contenido de la hipótesis alterna, el nivel de significación que se desee y el valor de la potencia de la prueba en un punto de la alterna cercano al valor frontera del contraste. Existen muchos métodos para el diseño de una prueba, entre los que destacan los llamados métodos de la razón de verosimilitud, generalizada y monótona, y también los métodos de unión-intersección y de intersección-unión. Sin embargo, en este tutorial veremos una forma de diseñar una prueba utilizando para ello la relación existente entre el contraste de hipótesis y la estimación por intervalo. Además de decir que supondremos cierta familiaridad con la construcción de intervalos de confianza. Si denotamos un intervalo de confianza como un vector aleatorio cuyos límites confidenciales, el inferior y el superior, dependen de un número llamado coeficiente de confianza, que no es más que la probabilidad de que el intervalo aleatorio contenga el parámetro. La relación entre las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza puede resumirse en el siguiente cuadro. Supondremos, pues, que las hipótesis alternas de nuestro contraste tiene alguna de las tres formas que mostramos, es decir, contraste de una cola a la izquierda, un contraste de una cola a la derecha y un contraste de dos colas. Estableceremos entonces como región crítica para el primer tipo de contraste el que se derive de la desigualdad formada por el límite superior del intervalo menor que el valor frontera, evaluado este límite superior para un coeficiente de confianza igual a 1 menos 2 alfa. Para el segundo tipo de prueba de una cola, estableceremos como región crítica la región que se obtiene al obligar que el límite inferior del intervalo sea superior al valor frontera. De nuevo, para un coeficiente de confianza igual a 1 menos 2 alfa. Para el caso de dos colas, la región crítica es la unión de dos regiones. La primera de ellas se obtiene haciendo que el límite superior del intervalo sea inferior al valor frontera, y la segunda obligando a que el límite inferior sea superior al valor frontera. Ambos límites obtenidos haciendo el coeficiente de confianza igual a 1 menos alfa. Veamos algunos ejemplos. En el ejemplo 1 vamos a considerar una población normal
con media desconocida mu y varianza conocida sigma cuadrado. Un intervalo del 100 gamma por ciento para mu viene dado por las siguientes expresiones. De acuerdo con el cuadro 1, para obtener la región crítica asociada a la prueba de una cola con hipótesis alterna mu mayor que mu sub 0, vendrá dada por la región que se obtiene al considerar la desigualdad, límite inferior del intervalo superior al valor frontera, evaluado este límite inferior para un coeficiente de confianza igual a 1 menos 2 alfa. Haciendo el álgebra y las operaciones pertinentes, se llega finalmente a la región definida por la desigualdad que estamos señalando, en donde se pone de manifiesto que el estadístico del contraste tiene la siguiente expresión y la región crítica es el siguiente intervalo. O equivalentemente, podemos tomar como estadístico del contraste a la media muestral y como región crítica el intervalo señalado. Cualquiera de las dos formas de actuar conduce a lo mismo, porque son expresiones totalmente equivalentes. En algunos casos será preferible utilizar esta modalidad y en otros la otra. El siguiente ejemplo trata de mostrar la forma de obtener una región crítica para un problema de dos colas. En este caso, supondremos que el parámetro a investigar es la media poblacional de una normal con varianza conocida. Es de todos conocidos que en esta situación el límite superior del intervalo, evaluado en 1 menos alfa, da como resultado el siguiente estadístico, que al obligarlo a ser menor que mu sub 0, genera una región. Haciendo lo mismo, pero utilizando el límite inferior del intervalo y haciendo la desigualdad mayor que mu sub 0, se obtiene otra región. La unión de ambas regiones generará el intervalo global que conforma la región crítica. En consecuencia, podemos establecer que el estadístico de la prueba tiene la siguiente expresión y la región crítica la unión de los dos conjuntos que estamos señalando. Alternativamente, podemos hacer que el estadístico del contraste sea la media muestral, en cuyo caso la región crítica tendrá el siguiente formato. El tercer ejemplo trata de analizar una población distribuida exponencialmente y debemos hacer una prueba con respecto al parámetro lambda. Un intervalo de confianza para dicho parámetro viene dada por las expresiones señaladas. Es así como para la prueba de una cola con lambda menor que lambda 0 como alterna, se obtendría, usando las herramientas dadas en el cuadro 1, la siguiente región de rechazo de la nula. En otras palabras, el estadístico del contraste es la media muestral y la región crítica el intervalo señalado. El próximo ejemplo trata de analizar pruebas de hipótesis relacionadas con la varianza de una normal en donde sus dos parámetros sean desconocidos. Un intervalo de confianza para la varianza tiene como límite inferior la expresión que estamos mostrando, como superior la otra, en donde el S cuadrado no es más que la varianza muestral.
En algunos textos, en lugar de colocar la varianza muestral, se utiliza la cuasivarianza muestral. En ese caso, en lugar de multiplicarla por n, la multiplicaríamos por n-1. Una región crítica, entonces, para la prueba de dos colas, en donde la varianza sea distinta de un cierto valor, se genera utilizando las herramientas del cuadro 1 y teniendo la precaución de evaluar los límites de confianza del intervalo para un coeficiente gamma igual a 1 menos alfa. Y operando algebraicamente se llegan a las dos regiones que estamos señalando, concluyéndose entonces que el estadístico de la prueba es la varianza muestral y la región crítica la unión de los intervalos disjuntos que estamos señalando. El último ejemplo que vamos a tocar concierne a una población uniformemente distribuida en el intervalo 0 teta. Un intervalo de confianza para el parámetro teta viene dado por las expresiones que estamos mostrando, siendo y sub n el estadístico de orden n. En otras palabras, el máximo valor muestral. Para obtener entonces la región crítica para la prueba de una cola teta mayor que teta sub 0 como alterna, hacemos lo acostumbrado. Evaluamos el límite inferior en 1 menos 2 alfa, hacemos un poco de álgebra y llegamos a una cierta región de rechazo. Concluyendo, el estadístico de la prueba es y sub n y la región crítica el intervalo mostrado. A continuación veremos un concepto importante denominado valor de probabilidad o p-valor de una prueba. Para ello nos apoyaremos en un contraste ya visto, el cual considera como hipótesis nula mu menor o igual que mu sub 0 y como alterna mu mayor que mu sub 0. Ya esto se estudió y se llegó a la conclusión de que la región crítica era el conjunto mostrado y el estadístico del contraste la media muestral. Cabe señalar que observando la región crítica tenemos un punto inferior del intervalo que vamos a llamar punto crítico. De manera tal, pues, que se rechaza la hipótesis nula a favor de la alterna si la media muestral es superior al punto crítico. Pero hagamos una pequeña reflexión. La media muestral se obtiene a partir, obviamente, de la muestra. El investigador no tiene control sobre su valor que nos lo dará la naturaleza. Sin embargo, el investigador sí puede tener control con relación al punto crítico. ¿Por qué? Porque el punto crítico depende del nivel de significación alfa que se elija. En consecuencia, una vez obtenida la muestra y evaluado el estadístico de la prueba, que en este caso es la media muestral, el problema es que al variar alfa se obtendrán diferentes puntos críticos y en consecuencia para algunos valores de alfa se rechazará la prueba, para otros no. ¿Qué pasaría si hacemos alfa igual a 0? Bueno, que el punto crítico entonces en este caso estaría en el margen infinito y la prueba conduciría al no rechazo de la nula. Si nosotros incrementamos ahora el valor alfa en un valor alfa 1, el punto crítico se va a desplazar hacia la izquierda del margen infinito, como es obvio. Pero, sin embargo, aún todavía no se rechaza la nula, ya que ese desplazamiento
no es tan grande como para que el estadístico de la prueba caiga o supere a dicho punto. Si seguimos aumentando el valor de alfa, el punto crítico se va a ir desplazando cada vez más hacia la izquierda, hasta que llegue un momento en el cual coincida con el estadístico de la prueba. A partir de ese momento, cualquier pequeñísimo aumento sobre el nivel de significación hará que el estadístico del contraste caiga en la región crítica y en consecuencia se rechace la nula. Quiere decir entonces que a partir de este valor, cualquier alfa que lo supere conduce al rechazo de la nula. Y precisamente este valor es el que se conoce con el nombre de p-valor de una prueba, que no es más que el menor nivel de significación que nos permite o que nos conduce al rechazo de la hipótesis nula. De manera tal que si el nivel de significación alfa es mayor que el p-valor, la conclusión será rechazar la hipótesis nula y en caso contrario no rechazarla. De tal manera que resulta interesante, una vez recogidos los valores muestrales, estar en capacidad de calcular el p-valor de la prueba, ya que de esta manera el estadístico del contraste caerá o no en la región crítica dependiendo de la selección del alfa, cosa que el investigador decidirá. Para poder hallar una expresión que nos permita determinar el p-valor de una prueba, es necesario conocer la región crítica en términos del alfa y proceder de la siguiente manera. Si la prueba es de una cola, existe un solo punto crítico y el p-valor se obtendrá resolviendo para alfa la ecuación que resulte de igualar el estadístico del contraste con el punto crítico. Si la prueba es de dos colas, existen dos puntos críticos. En este caso, al ir incrementando el valor del nivel de significación, uno de los dos puntos coincidirá primero con el valor del estadístico del contraste, estableciendo esto la ecuación a resolver, que será esta o esta, dependiendo de cuál punto crítico llegue primero al estadístico del contraste. Veamos algunos ejemplos para aclarar el cálculo de este p-valor. En el ejemplo que vimos en láminas pasadas, se llegó a la conclusión de la región crítica para la prueba de dos colas de una media de una normal con varianza conocida. El hecho de tener una hipótesis alterna del tipo distinto D genera dos puntos críticos. En consecuencia, para obtener el p-valor, nosotros vamos a considerar dos situaciones: que la media muestral sea mayor o igual que el mu sub 0, en cuyo caso, al incrementando el valor de alfa, el punto crítico que lo alcanzará primero será el punto crítico 2. Por lo tanto, debemos resolver la ecuación x media igual al punto crítico 2. Y despejando el valor de alfa de la ecuación que se nos da, obtendremos un p-valor igual a lo señalado por el cursor. Pero
si la media muestral es menor que mu sub 0, el punto crítico que llega más rápidamente a dicho valor es el PC1. Y por lo tanto, el P-valor se obtendrá igualando la media muestral al punto crítico 1. Y haciendo un poco de álgebra se llega a la siguiente expresión. Obsérvese que esas dos expresiones son muy similares. Lo que pasa es que si la media muestral es mayor que el punto crítico, o mejor dicho, el mu sub 0, es el punto límite, se tiene una expresión distinta hacia la media muestral es inferior al punto frontera. Pero la única diferencia es un cambio de signo, que eso se arregla utilizando simple y llanamente el valor absoluto. Y por lo tanto, el p-valor para una prueba de este tipo tiene la siguiente expresión. Una vez conocidos los valores muestrales, podemos evaluar el p-valor de la prueba. Y luego el estadístico que está haciendo la investigación, o el investigador, decidirá si la rechaza o no con la selección apropiada del nivel de significación. Pero no perdamos de vista que el nivel de significación es una probabilidad de cometer un error. Por lo tanto, no debe ser muy alto. Por eso que cuando el p-valor de la prueba da alto, decimos alto, 0,15, 0,20, etc., para los niveles alfa comúnmente utilizados, pues no se podrá rechazar la prueba. Y que el problema de decisión precisamente estará cuando el p-valor puede tomar los mismos valores que puede tomar el alfa. Cuando un p-valor está entre 0 y 0,10 es donde hay un problema. Porque si un p-valor vale, por ejemplo, 0,04, con un alfa de 0,05 se rechazaría la hipótesis nula, pero con un alfa de 0,01 no. Y es por eso que de manera ética el investigador debe señalar antes de tomar los valores muestrales cuál es el nivel de significación que piensa usar para que luego no lo acomode a lo que él pretenda demostrar. El siguiente ejemplo trata de la obtención del p-valor para una prueba de hipótesis relacionada con el parámetro de una exponencial. En este caso, al elaborar este contraste, se obtuvo como punto crítico el siguiente. Y en consecuencia, el p-valor se obtendrá resolviendo la ecuación para alfa mostrada, llegando pues a la conclusión de que dicho p-valor se obtiene mediante la aplicación de la fórmula que estamos señalando. El tercer caso nos lleva a considerar p-valor para un contraste de dos colas de la varianza. En esta situación existen dos puntos críticos y actuaremos de la siguiente manera. Si igualamos el estadístico del contraste al límite superior de la primera región crítica, obtendríamos un alfa 1. Si igualásemos el estadístico del contraste al segundo punto crítico y despejásemos alfa, tendríamos otro valor. De manera tal que el p-valor ahora es el menor valor de estas dos expresiones halladas, generándose pues la siguiente expresión matemática. Terminamos el tutorial hallando el p-valor para una población uniformemente distribuida con un contraste unilateral o de una cola a la derecha. El punto crítico
para esta prueba fue determinado con anterioridad y no es más que el señalado. Haciendo la igualación correspondiente y un poco de álgebra nos conducirá al p-valor que estamos señalando. Antes de finalizar el tutorial, es bueno recordar que muchos paquetes estadísticos, cuando se les solicita la realización de una prueba de hipótesis, ellos generan en su salida no el estadístico del contraste, no la región crítica, sino el p-valor. Y es importante de que se sepa trabajar adecuadamente con dicho concepto. P-valor es una probabilidad que se obtiene una vez seleccionada la muestra y que este p-valor, en otras palabras, nos daría una especie de índice de credibilidad hacia la nula. Si el p-valor es alto, estaríamos dispuestos a creer que la nula es verdadera. Si el p-valor es bajo, que la nula es falsa. Sin embargo, estos son criterios que se manejan de manera heurística para tener una aproximación rápida de dicho concepto. Para nosotros, simple y llanamente, un p-valor no es más que el menor nivel de significación que conduce al rechazo de la hipótesis nula y que cada prueba, cada contraste tendrá una forma distinta de ser evaluado. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.